Bienvenidos a otro manual para el duelo, un espacio libre, libre para sentir, para llorar e incluso para reír. Un espacio en el que no nos da miedo sentirnos felices después de haber vivido el que alguien especial se haya ido. Yo soy Carolina y aquí contaremos historias de esas que a todos nos pasan, esas que no tienen reglas ni instrucciones, porque para los duelos no hay manual, sino muchas versiones, y aquí te comparto la mía. Septiembre es el mes de la prevención contra el suicidio, así que es un mes más que especial para mí, porque si ustedes pues me siguen ya hace un poquito en redes sociales y en este podcast, sabrán que mi papá tomó la decisión de suicidarse hace ya unos 14 años. Es un mes también especial porque nos invita a tomar conciencia y hacer algo también para tener más concientización sobre esta problemática que, según cálculos estimados de la Organización Mundial para la Salud, al año más de 700.000 personas cometen suicidio. Uno de los lemas que tiene la campaña de la OMS para este año es crear esperanza a través de la acción, que no es más que una invitación a que nosotros como sociedad, como colectivo, nos unamos para hacerle frente a este problema, que también es una cuestión de salud mental, que debería ser un debate público para que cada vez sean más las organizaciones, las personas que se unan para ayudar a las personas que pueden ser más propensas por su salud mental, pues a cometer un suicidio. Y para nosotros que creemos que muchas veces no deberíamos de ponerle atención o que siempre decimos como yo estoy bien, no tengo problemas, también es una invitación a nosotros a siempre ser conscientes y a revisar cada uno de esos aspectos de nuestras emociones y de nuestra salud, de nuestra cabecita y de nuestros pensamientos. Por eso tengo una invitada muy especial para este episodio de este podcast. Es una mamá que vivió en carne propia lo que fue el suicidio de su hija de 19 años y que hoy nos recibe desde Goya, Corrientes, en Argentina, que ya saben que además es un país que amo, así que este episodio es especial por todos los lados. Y esta mamá, a pesar del dolor, a pesar de la situación y de todo lo que esto puede mover en una familia que lo ha vivido, puso su duelo a favor de los demás. Y es un testimonio hoy de vida que intenta, busca y trata siempre de generar herramientas para que miles de personas y miles de familias que puedan llegar a ella y escuchar su voz, sepan un poco más y se concienticen un poco más acerca del suicidio, acerca del papel de las redes sociales en esta situación y sobre todo a cómo cada vez podemos protegernos más para evitar estos casos. Así que le quiero dar la bienvenida a Nati. Mil y mil gracias, Nati, por estar aquí, por sacar este espacio y por supuesto por contar tu historia y hacer esta labor tan hermosa. Gracias a vos por la invitación. Para mí es un honor hablar con vos y levantar esta bandera. De esto sí se habla. Así es, esa es la bandera y es de esto sí se habla porque yo creo, Nati, que tú, pues a raíz de la situación con Mili, de la que por supuesto ya vamos a hablar, y a raíz de esta historia, y yo, desde el caso de mi papá, cuando uno se enfrenta a un suicidio, uno se da cuenta que es un tema del que no se habla, es un tema del que es tabú y que muchas veces a uno no le da tan duro por el hecho de que un familiar que uno ama se haya suicidado, sino por el que dirán los demás, ¿cierto? Sí, eso. Principalmente eso, la mirada del otro hizo mucho en nuestra familia. Pesa. Sí, sobre todo siendo de un pueblo. Soy docente, profesora de una escuela secundaria. Mi marido rector de un colegio y también eso nos pesaba porque nosotros trabajamos con adolescentes y cuando sucedió Mili tenía 19 años. Mili fallece el 9 de diciembre del 2020 y tenemos otro hijo que en ese momento tenía 18 años. Hoy Juan Francisco tiene 21 años. Sí, o sea, y no es, mejor dicho, enfrentar a la familia ya es una cosa difícil, pero también siento que en el caso de ustedes, por el hecho de ser Mili una adolescente y de ustedes ser padres adolescentes,
hay también como un escrutinio público como de, pero si ustedes tenían las herramientas, ¿saben? Eso es lo que siempre pensábamos y yo también decía, porque dentro de todo me siento una persona joven, tengo 48 años, mis alumnos me quieren, creo que tengo una buena llegada, entonces yo siempre decía, me voy a llevar bien con mis hijos, voy a ser una persona viola, y llegaba a mi casa y era otra realidad, chocaba mucho con ella, eh, yo veía a mis alumnos de una forma y veía que mi hija tenía otro comportamiento, entonces yo decía, algo pasa, eh, y después me di cuenta que era la enfermedad que chocaba conmigo, que no era mi hija, que era la enfermedad, pero eso me llevó mucho tiempo, mucho camino recorrido y muchas personas siguen sin entender que Mili se quitó la vida porque tenía una enfermedad. Eso Así es. se no entiende y eso hay que hablarlo, hablar de salud mental. Eh, no es por ser valiente, ser cobarde, porque se peleó con alguien, no. Ella quería terminar con un dolor, ella buscó la paz, como yo digo en mi libro, una paz que acá no encontraba, pobrecita, y yo la veía cada vez sufrir más. Sí. Cuéntanos, vamos a poner un poquito en contexto a las personas, porque es una historia demasiado hermosa y ya vamos a hablar también de tu libro que tuve la oportunidad de leer, pero vámonos al principio de esta historia con Mili, para que podamos entender un poquito más de eso que me parece fundamental y es cómo no era Mili la que chocaba contigo, sino su enfermedad. Entonces, cuéntanos, Nati, la historia de Milagros, que es un milagro de vida. Mili estaba en tratamiento psicológico y estaba en tratamiento psiquiátrico. Mili, bueno, tenía una depresión, pero como yo digo, no llegamos a un diagnóstico, porque yo como mamá veía para mí que tenía otra patología. Fue hablando con otros médicos, ella estaba medicada, para mí tenía una bipolaridad no diagnosticada. Ella empieza con los síntomas en la secundaria, pero después se fue acentuando en la pandemia. Eh, Cuando termina el secundario, ella me pide un año sabático, como que ella no sabía qué estudiar, qué hacer de su vida. Yo le decía, pero mire, estudia algo, hacía algo más. Yo siendo docente, pero no solo por el hecho de que ella estudie algo, sino yo decía, para que ella haga algo, porque si no eso la iba a decaer más. Y eso fue lo que pasó. Ella terminó la escuela y el sillón comenzó a chuparla, como yo decía, a tomarla. Miraba series en Netflix, pasaba días encerrada. Bueno, después toma la decisión en el segundo semestre del 2019, todavía estábamos en época que no era la pandemia, de irse a estudiar, pero yo no la veía bien. El padre decide darle una oportunidad, viaja a una ciudad a 400 kilómetros, dice, bueno, vamos, va a conocer nuevos amigos, y bueno, se va ahí, empieza a hacer un cursillo, ella estaba entusiasmada, estaba ahí con un tratamiento psicológico, acompañada, todavía no estaba medicada, y cuando empieza la pandemia, tiene que volver. Decide volver a Goya, y ahí yo veo que los síntomas se empezaron a acentuar. ¿De qué forma? En las clases ella prendía la cámara para sus clases y se acostaba a dormir. Ok. Pasaba días sin bañarse. Y yo le decía, Mili, vamos a hacer esto, Mili, vamos a hacer lo otro. Y no había forma. Cambiaba mucho de carácter, pero ella en las redes sociales se la veía divina. Venían su amiga y se la veía divina. Y nosotros acá vivíamos otra realidad. Eh, Se va al psiquiatra, estaba medicada, pero hay una ley de salud mental acá en Argentina
que toma la persona con 18 años como mayor de edad y, o sea, nosotros hacíamos el tratamiento como familia con la psicóloga, pero no podíamos llegar al psiquiatra porque el psiquiatra como resguardaba la privacidad del paciente. Yo tengo Ok. 14 llamadas perdidas con el psiquiatra porque necesitaba un diagnóstico, porque ella tomaba medicación. Yo quería que me diga cómo ayudarla, porque ahí ella empezó a tener noches muy feas, donde lloraba, donde sí, tenía como ataques de pánico, como, yo pasaba más noches sin dormir. Entonces él me atendió y me dice, tiene una depresión. ¿Y qué hago cuando tienes angustia, cuando tienes un ataque de llanto? Llévele a la clínica. Yo le digo, la llevo a la clínica, pero le van a dar un calmante y me la van a mandar a mi casa. Y fue la única vez que yo hablé con el médico. Yo pensé que íbamos a terminar en una internación, no en esto que terminamos. Eh, yo sentía que tenía una bomba en mi casa con ella, pero ella salía. Una bomba, además una bomba de tiempo, o sea, Exacto. una cosa como que no sabes cuándo de verdad va a explotar y que siento que ahí dices algo fundamental que no quiero que se me pase y es, muchas veces a uno le dicen, sí, esta persona tiene una depresión o tiene tal enfermedad, pero a uno como acompañante no le enseñan tampoco a cómo tratarla, ¿sabes? Entonces es muy difícil, como tú lo decías, tú intentabas hablar con el médico y todo, no tenías quizás las herramientas, no sabías tampoco qué estaba sucediendo. Entonces llega uno como a la casa y es como, ¿qué hago contigo? O sea, ¿qué hago contigo para ayudarte si tú misma no te sabes ayudar, pero yo tampoco tengo las herramientas para hacerlo? Yo probé de todo. Yo la trataba como algodones porque no sabía si yo le decía iba a explotar, iba a estar bien, iba a estar. Ya llegó un momento que no sabía cómo tratarla. Llegó un momento que yo le dije a mi marido, me quiero ir yo de acá porque capaz soy yo el problema. Y mi marido me decía, no, Nati, no, no me dejes solo. Yo le pedí a Dios morirme. Yo le pedí a Dios que me dé una enfermedad y yo irme. Ya no quería vivir más así porque no sabía cómo tratar a mi hija y busqué herramientas. Te puedo decir que toqué miles de puertas y no encontraba la respuesta, ni de los médicos, ni de los psicólogos, solamente personas que me escuchaban, pero yo estaba desesperada, pero yo era la exagerada, yo era la madre que la perseguía, la madre cuidadora, la madre autoritaria, la madre. Yo solamente quería salvar a mi hija. Nati, cuando llega, digamos, este momento en el que Millie se suicida, ¿qué fue para ti como eso primero que sentiste? Además del dolor, claro, no quiero decir que es obvio, sí, pero digamos que con esta situación y estos antecedentes, ¿tú qué sentiste como en en ese momento en el que te enteraste de lo que había sucedido? Esa noche ella fallece el 9 de diciembre. Ujú. Y yo el 8 de diciembre yo ya estaba tan desesperada que yo en septiembre había encontrado una persona, un sacerdote que me acompañó mucho. Yo el 8 de diciembre, el día de la Virgen, me voy y le entrego a la Virgen. Le digo, ayúdame con esto porque yo ya no doy más. Y llego a casa y ella había estado todo el día en la pileta con sus amigos. Hay una foto muy significativa que yo le damos la última foto porque ella sube a las redes 12 horas antes, estando en la pileta con una sonrisa, en bikini en sus redes sociales. Entonces yo dije, bueno, va a estar cansada. Yo siempre esperaba que ella duerma para yo dormirme. Al otro día tenía que ir yo a trabajar. Fue un feriado largo acá en Argentina. Conversamos. Ella había estado cuidando a la hija de una prima
Así que estaba entretenida, la vi contenta, programábamos un viaje. Obviamente no sé si algún día lo íbamos a realizar, pero hablábamos, yo siempre trataba de animarla con esas cosas. Y le dije, bueno, mire, yo me tengo que ir a acostar. La acompañé a la cama, la arropé, le puse una película en Netflix y le dije que la amaba. Juan estaba con todos sus amigos adelante en el living jugando a la Play, porque había terminado de cursar, y fue la última vez que la vi con vida. Al otro día, cuando nos enteramos de lo sucedido, llegó mi mejor amiga, que estaba yendo a la escuela, y llega a mi casa y me dice, Mati, ¿en qué te ayudo? Y yo le envié la mano al padre Alfredo, que es mi acompañante en duelo. No pasó 5 minutos que el padre llegó a mi casa. Y yo lo que hice fue sentarme y rezar por ella, rezar por mí, rezar por todo lo que se venía. No sé, fue rezar, no sé qué sentimiento, sino fue como una bomba que explotó en mi casa. Así es, porque eso es lo que son bombas que estallan y que como toda bomba siempre deja sus estragos, porque yo siento que igual, aunque sean, muchas veces yo hablo, por ejemplo, con mi familia, digamos que cuando mi papá se suicidó, Nati, yo tenía 15 años, entonces es obvio que no te van a contar la historia completa en ese momento, ¿sabes? De hecho, a mí de primero no me dijeron que mi papá se había suicidado, sino como que esperaron. Y tiempo después me enteré de los intentos que tuvo, de la depresión, de cómo era una cosa que venía con él prácticamente desde joven. Y cuando suceden estas cosas, como tú lo decías, estallan estas bombas y a su paso, por más de que uno lo viera venir o no, ¿sabes? O que uno sintiera que podía ser una solución o no, dejan un caos absoluto y sobre todo que lo dejan a uno en medio de ese caos sin piso. Entonces uno no sabe, si antes no sabías qué hacer, ahora no sabes qué hacer como con los pedazos que quedaron, ¿cierto? Sí, yo estaba totalmente en shock. Encima fue en pandemia, fue muy poco lo que pudimos despedirla. Eh, Esto es un pueblo muy chico. Fue un shock para esta sociedad, para mi comunidad escolar, para la de mi esposo, porque somos una familia dentro de todo conocida. Y bueno, y ahí tuve que comenzar un duelo sin una hija y de la forma en que se fue, muy violenta, de un día para otro. Y lo primero que yo hice, a muchas personas les choca cuando yo lo cuento, pero yo necesité desarmar su pieza, sacar sus camas. Llamé a un primo mío los 3 días y le dije, vení, sacar las camas de Emilio. Y él me dijo, Nati, ¿estás segura? Sacar las camas porque las saco a la calle. Y él vino y sacó. Desarmamos las camas y yo lo único que quería era tirarme en el colchón y llorar desesperadamente en su pieza. Y llorar desesperadamente, pero necesitaba ese vacío ahí. Nati, cuando empiezas, digamos, este proceso de duelo, como tú bien lo dices, que te da esta inmensa necesidad, sí, por cambiar, por reconstruir, cuando comienzan a pasar los días, ¿cómo fuiste tú, digamos, o qué herramientas tuviste en ese momento para empezar a lidiar con esa tristeza, digamos que con ese cambio, también como en la dinámica familiar? ¿Cuáles fueron como esas herramientas o esas cosas que hiciste en ese momento para atravesar esos días? Yo estuve muy acompañada. Eh,
A mí me dicen que yo hice un duelo muy bendecido, sí. Yo estuve muy acompañada. Yo en un momento, meses antes, había dejado de ir a terapia, que yo decía, capaz si yo me voy a la psicóloga, también no se la altera a Mili, que me vaya a la psicóloga. Entonces yo la dejé a mi psicóloga y cuando pasa lo de Mili, ella me manda un mensaje y me dice, Nati, acá estoy. Volví, tenía el sacerdote que me acompañaba, tenía mis amigas, pero tenía un hijo que empezó a cumplir un rol que no le correspondía, el ser padre de sus padres. Y él me empezó a mirar así. Y eso fue lo primero que yo noté. Y varias actitudes de él. Y yo dije, no, no puedo. Yo no quiero que Juan diga, cuando Mili murió, mi mamá murió conmigo. Entonces me empecé a levantar con una gran tristeza. Y tuve que tomar muchas decisiones. Tuvimos que atravesar muchas cosas. Las fiestas, fue el 9 de diciembre. Fueron fechas muy difíciles. Tuvimos que ir a desarmar el departamento donde ella vivía en esa ciudad, a 400 kilómetros de Goya, encontrarme con sus cosas, desarmar, traerlas acá y empezar a hacer mi duelo. Yo decidí tomarme un año en el colegio, no volver al colegio, para atravesar el duelo, para hundirme en esa tristeza, para hundirme, para poder llorar la muerte de mi hija. Porque todos me decían, volvé, te va a hacer bien volver. Yo pasé por la escuela y sentí un montón de cosas. La tenía que cuidar, porque a mí se me despertó la ira. Y cuando yo me di cuenta que yo tuve ira, yo dije, me tengo que proteger. Y ahí hice un gran camino, pero con muchas personas. Yo busqué ayuda. A mí me dicen, ¿tuviste un duelo muy bendecido? Sí, tuve, pero yo buscaba esa contención, esas personas que me acompañen. Yo le escribía a mi psicóloga, yo le decía a mis amigas, y ellas pasaban. Yo me levantaba cuando estaba mal y también me permitía acostarme cuando estaba mal. Empecé a conocerme en los momentos que yo necesitaba guardarme, y activé mucho en mi casa. Yo hice un duelo muy activo en mi casa porque Juan, por ejemplo, me pidió mudarse a la pieza de Mili. Y yo a los 2 meses puse un pintor y transformé mi casa. La gente pasaba por mi casa para ver qué sacaba yo afuera, porque también hice un cambio. Empecé como a despojarme de las cosas. Empecé a sacar cosas, a sacar. Y bueno, es lo que me salió. Total, que a la vez es súper respetable y otras personas dirán, por ejemplo, eso como, ay, no, pero es que hubieras regresado a trabajar, el trabajo ayuda, te hace mantener concentrada, pero finalmente eso también es muy lindo, Nati, porque es como una invitación a uno siempre escucharse qué es lo que necesita, ¿sí? Siempre tener como esa red de apoyo que, como tú lo decías, tuviste la fortuna no de tenerla, sino de construirla, de tú llamar a tus amigas, de tú llamar al padre, de tú llamar a tu terapeuta y pedirles esa compañía. Entonces también te hiciste un duelo bendecido, pero que también te escuchaste y dijiste, lo que quiero en este momento es que esta casa sea otra, que esta casa sea diferente, y es totalmente válido. Así como también hay otras personas que dicen, no, cierro la puerta y se queda así tal cual como estaba. Para mí fue la mejor decisión. Fue doloroso, pero nosotros teníamos que continuar esta vida. Yo lo miraba a Juan, era un chico que ya había sufrido, venía con ese sufrimiento de la enfermedad de su hermana, que 2 padres estaban abocados 100% a ella y él siempre en segundo plano.
Entonces no quería que le pase lo mismo en el duelo. Entonces yo me tenía que poner bien por mí, pero también por él, por mi esposo, eh, por mi hija, eh, principalmente también por mi hija. Yo decía, todo el tiempo decía, ¿qué dirá Mili cuando hago esto? Yo siempre le recordaba y decía, ¿qué dirá Mili cuando hago esto? Cuando sacaba las cosas y porque no solo sus cosas, sino era todas las cosas de mi casa. Yo pinté toda mi casa, transformé toda mi casa. Es decir, lo grosso quedó los muebles, pero yo transformé todo. Juan se mudó a su pieza, a la pieza de Emilia, y cambiamos el color. Y bueno, para mí fue muy sanador eso. Y también ir dando las cosas de Mili, porque yo no quería que quede eso, capaz suena fuerte, pero no quería que quede como un museo. Obviamente me quedé con las cosas que recuerdo, que quiero. Eh, lo único que me dijo mi esposo, yo quiero que dé a la gente que realmente necesita, porque mi vida era muy generosa. Entonces yo muchas cosas, hablé con el padre y llevamos, con el sacerdote, llevamos acá hay mucha zona rural, llevamos al campo, a los necesitados. Bueno, después tengo un lugar acá en el living donde está sus fotos, con sus flores, con su velita. Soy muy devota de la Virgen de Guadalupe y ella siempre está presente. Así es. Nati, hay algo muy lindo en lo que dices cuando hablas de tu hijo y es como en una familia, por más de ser familia, las tres personas en este caso que quedan, bueno, o cuando son familias más grandes, pues las otras personas que hacen parte como de este núcleo familiar, como cada una vive un duelo diferente a pesar de ser la misma situación. En tu caso, por ejemplo, que nos cuentas un poco de cómo Juan empezó a actuar en ese momento, como si fuera el papá de ustedes, pero por ejemplo en tu caso y en el de tu esposo, cómo era o cómo hasta este momento manejan cada uno sus duelos y cómo logran encontrarse como todavía como apoyo a pesar de manejarlos de maneras quizás diferentes. Bueno, Juan, por ejemplo, a él no le gustaba o no sabía cómo manejar cuando me veía llorar. Entonces me decía, por ejemplo, bueno, cuando me veía llorar, él me decía, bueno, vamos al centro, vamos a la tienda, vamos a comprar algo, vamos a mirar algo. Él creyendo que saliendo a comprar algo en la tienda a mí se me iba a pasar. Entonces yo me di cuenta que él varias veces me decía eso. Entonces yo opté, cuando a mí se me daba por llorar o ponerme así triste, sobre todo cuando caía la nochecita, que son esos momentos que te da esa tristeza, bueno, tomaba el auto y nosotros vivimos en una zona cerca del río y me iba al río y ahí lloraba, ahí me desahogaba, o si no me iba a la misa. Me iba a la misa semanal porque todavía no podía ir a la misa dominical. Entonces cuando yo llegaba a casa como que me daba más tranquila. Y Juan ahí, él creía que yo estaba un poco mejor, pero era como que me iba buscando mis momentos para que él no me vea así tan triste. Pero obviamente yo nunca le oculté ni le oculto nada. Gustavo, en cambio, él sí siguió trabajando. Como yo digo, él llevaba el peso de su tristeza en su trabajo y él creo que comenzó a hacer el duelo cuando yo saqué el libro. Porque él, cuando yo hice el libro, él no leía nada del libro, solamente le pedí que haga el prólogo y cuando llegó el libro, él lo leyó y creo que ahí a él le hizo como un clic y comenzó a hacer su duelo y comenzó a aceptar, pedir ayuda y todos le llaman la atención, toda la ayuda que yo tenía y él no pedía, aunque todos le decían, estamos acá para vos, si necesitas hablar, le decía el padre. Y bueno, comenzó a ir a terapia, o sea que en el segundo, cuando transcurrió el segundo año de la muerte de Mili, él recién comenzó a hacer su duelo. Pero lo bueno es que nosotros tres nos hicimos como un bloque, somos un bloque.
todo lo que yo hago, esto de hablar de prevención, hablar de salud mental, ellos saben. Cada uno me acompaña a su manera. Gustavo no es de hablar en ese sentido, pero él siempre me acompaña. Si yo voy a una charla, él me lleva, pero ellos saben todo lo que yo hago. Estamos muy acompañados entre los tres. Que eso es lo más importante finalmente, porque es que ustedes siguen siendo una familia, ¿sabes? Y entre los tres, y aunque como lo decía, de maneras diferentes, asumen su duelo y asumen su papel en el duelo del otro también, sentirse siempre con esa compañía y saber que está ese respaldo y ese lugar seguro de lo que sigue siendo la familia, creo que es una de las cosas más importantes. Y aquí me gustaría, Nati, que empecemos a hablar de esa labor tan bonita como tú lo mencionas, que me parece que estos temas que son tan complejos de hablar, cuando una mamá puede tomar como esa voz, puede alzar esa bandera, que me encanta cuando lo dices, puede alzar esa bandera para hablar y para concientizar a otras familias, a otras niñas o a otros adolescentes que quizás te lleguen a escuchar, creo que es un propósito que no te llega en vano, ¿sí? Sino que es mandado por Dios, literal, eh, para que tú hagas un trabajo muy lindo aquí en la tierra. Así que me gustaría que nos cuentes un poquito más sobre esta bandera que llevas. Bueno, esto surgió porque un día mi psicóloga me decía, Nati, tenés que escribir. Yo había empezado a escribir algunas cartas, algunas cosas en mis redes sociales. Cuando a mí me pasaba algo, cuando yo salía y me encontraba por ahí con esa mirada de la sociedad no tan grata, entonces yo escribía. Y mi psicóloga me decía, no, tú tenés que escribir como terapia también, escribís muy lindo. Y un día venía de la charla con el padre, porque también en esas charlas uno por ahí no escucha lo que quiere escuchar, son charlas muy fuertes, un acompañamiento muy fuerte, de mucho tiempo, y vine y no sé qué me pasó, que no podía dejar de escribir. Y ahí fue que con eso mi red social personal se convirtió en esto. Yo dije, tengo que hablar de esto, porque yo no quería que a otras personas le pase lo que me pasó a nosotros. Como yo digo, no quería que otras personas pierdan a su amigo. Entonces yo decía, es un tema tan tabú, un tema que nadie quiere tocar y que muchas personas piensan que no le va a tocar, no le va a pasar. Y después me di cuenta que están luchando con esta enfermedad o con adolescentes y tienen vergüenza de decirlo. Sufro con mi hijo esto, tengo miedo de esto, porque me escriben. Entonces yo dije, no, esto hay que hablarlo. Y bueno, ahí empecé solita, a pulmón, en mi Instagram personal, y después me empecé a conectar con otras mamás, me empecé a conectar con otros psicólogos, a hacer vivo de Instagram. Bueno, justo salió lo del libro. Entonces empezó a ser como cada vez más grande y de a poquito vamos haciendo y hablando y dejando, Alzando la sí, voz. alzando la voz, dejando de que esto sea un tema tabú también en mi ciudad, también en mi escuela, porque te va a llamar la atención. Pero yo el libro hice para muchos padres y lo leyeron muchos jóvenes. Me mandaban fotos los jóvenes cuando leían el libro. No, eso me emocionaba mucho. Así es. Nati, ahorita digamos que estás con esta misión, con todo el tema del libro y alzando la voz para prevenir el suicidio. ¿Cuáles crees que son como, o por qué crees que es una situación que tiene tanto tabú, que has podido como ver o analizar un poco al respecto en este camino que llevas? Uno, porque las personas piensan que nunca le va a pasar. Dos,
Ujú. Eh, no quieren hablar de la muerte. Me di cuenta, porque yo también en mi página hablo de prevención, hablo de salud mental, pero hablo mucho del duelo, de cómo afrontar un duelo. En mi mismo trabajo, mis compañeras, yo volví a trabajar el año pasado y ellas no quieren hablar de la palabra muerte, tienen miedo. Y yo digo, pero todos vamos a llegar a eso, a todos se nos va a morir un ser querido. Tenemos que ser más empáticos, más solidarios. Yo acompaño grupos de duelo en la parroquia, me formé para eso. ¿Por qué no hablar de la muerte? No es una mala palabra. Obviamente, yo no quiero que le pase nada a nadie, pero todos vamos por ese camino. Así es. Y eso es algo que a mí me llama mucho la atención, porque uno me dice, no, yo no entro en tu red social porque siempre contás historias tristes. No cuento historias tristes, cuento la realidad. Así es. Eso es algo que a mí me llamó muchísimo la atención. O porque yo me llegué a preguntar un día, ¿yo soy vida o soy muerte? Porque como hablo mucho del duelo y acompaño grupos, decía, ¿yo soy vida o soy muerte? Y me fui y le dije al padre, padre, ¿yo soy vida o soy muerte? Y él me dijo, yo no te voy a responder. ¿Vos cómo te ves? Pensalo, Nati. Yo me veía re vida, porque me veía re bien con mis alumnos dando clases. Entonces, haciendo un montón de cosas, yo me voy y salgo con mis amigas. Eh, Hice un cambio también, ayudado por Juan, que también formó parte del duelo, porque así como yo tuve un duelo activo al principio, después tuve un duelo pasivo en el sillón. Y un día Juan me dijo, Ma, ¿por qué no salís a caminar? ¿Por qué no haces algo por vos? Es importante decirlo. Yo creo que no lo dije en el libro, que me di cuenta después. La enfermedad de Miriam a mí me llevaba a comer, la angustia me llevaba a comer. No sé si tuve algún problema con la comida, pero la ansiedad también me llevaba a comer. Y Juan me decía, ¿por qué no caminás, no hacés algo por vos? Y bueno, empecé a salir a caminar, me fui a una nutricionista, empecé a mirarme de otra forma y bajé mucho de peso. Empecé a quererme, pero ese quererme como persona no hace que yo lo olvide, mi hija. Así es. Que siento que los duelos tienen algo, Nati, muy lindo, como siempre lo digo, y es que son procesos de autodescubrimiento, porque uno aprende a hacerse una nueva versión, no digo que mejor, pero uno aprende a hacerse una nueva versión de uno mismo a partir de esa situación. Entonces, este hecho de tú reencontrarte, por ejemplo, contigo misma, de aprender a quererte, de ir a un nutricionista y hacer algo por ti, son cosas que muchas veces no hacemos hasta que nos llega una pérdida y ahí sí nos toca como agarrarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Sí. Y algo que también me llama mucho la atención, me dicen, siento culpa de ir a hacerme las uñas, siento culpa de arreglarme el pelo. No, porque parte del duelo, yo digo, le llamo caricias positivas. ¿Qué caricia positiva te Me hiciste hoy? encanta. Ujú. ¿Qué caricia positiva te vas a hacer hoy? Salir al sol, caminar. A mí, por ejemplo, al principio me costaba ir a hacerme las uñas, pero después lo vi como una caricia positiva, como algo, salir, hablar con esa persona que yo me atendía muchos años antes, eh, irme a la peluquería, lavarme el pelo. Mi peluquera me daba un turno sola a la noche. Cuando cerraba, empecé a buscarle trucos porque también me quería ver arreglada. Le digo esto porque también puede ser como técnica si no querés ir a encontrarte con otras personas. Si vos hablas con esa persona, te puede Total. dar un turno o a la siesta o cuando esté. Hay un montón de mecanismos, hay un montón de formas hablando, pero yo le llamo caricia positiva. Hacete esa caricia positiva porque te mereces.
Así es, porque sabes que es como si creyéramos que se nos muere alguien, perdemos a alguien y es como que solo nos tenemos que vestir de negro, estar con un moñito aquí y andar como mal y físicamente pues como hablando y realmente no es eso. Siento que también una parte del duelo muy importante es el autocuidado y el autocuidado es como tú lo decías, desde uno arreglarse las uñas, no sé, tomarse una tarde para uno mismo, hacerse un nuevo corte de pelo, por ejemplo, en tu caso, como lo decías, salir a caminar y que eso tuviera como una incidencia en tu peso y en la forma como te veías a ti misma, porque son cositas que le empiezan a cambiar a uno el estado de ánimo. Uno, muchas veces la gente también piensa que ya por el hecho de que uno haga estas cosas y todo, no vas a sentir dolor o, ah, no, entonces ya está bien y todo eso. No, son cosas que siempre, siempre van a ir a la par. Y siempre pongo también mi caso, que me imagino que te pasa a ti. Hay días en los que uno puede estar absolutamente feliz, por ejemplo, en una fiesta o algo, y en el fondo pasa algo que te está recordando a esa persona y hay otra parte de ti que es como si fueran dos versiones en un mismo cuerpo y hay otra parte de ti que está triste, que está recordando y a mí muchas veces me preguntan, ay, ¿cómo la pasaste? Y yo súper bien, pero tenía tantas ganas de tener a mi papá o estaba extrañando tanto. ¿Qué? Pero si yo te vi súper bien. Sí, es que estaba súper bien, pero eso no implica que uno a veces ese dolor como que no le lata. Sí, hay dos cosas acá que quiero decir. Una son contarte algo que nos pasó con mi marido, pero también decirte que yo también tengo mis días donde estoy muy triste. Por ejemplo, a mí Julio me trató muy mal, digo yo, porque como regalo de 15 Mili se fue Julio a Disney. Entonces siempre me recuerdan las fotos y cuando me pasa eso yo me permito. Y acá es vacaciones de invierno. Así Y es. yo este julio, por ejemplo, estuve en mi casa, con mis tejidos, con mis series. O sea, cuando me agarra eso, me conecto con el dolor de vuelta o con la tristeza y después vuelvo a salir a la vida. Pero te quiero contar algo de eso de disfrute. Nosotros tuvimos un cumpleaños de 60 en abril y de una amiga muy querida que nos acompañó mucho en el duelo. Teníamos que ir, bueno, mi mejor amiga vino, nos sacamos fotos, yo me puse un vestido rojo, que a mí me encantaba, y una amiga me dice, ¿te vas a vestir de rojo? Sí, ¿por qué no? Si me queda lindo el vestido. Yo me sentía, no sé, una modelo. Y lo mismo con mi marido, y en un momento, era la primera vez que yo estaba haciendo una fiesta, después de 2 años, y empieza a sonar una de las músicas preferidas. A mí me encantaba Tini, Camilo, Mau y Ricky. Y cuando suena la música de Tini, yo lo abrazo a mi marido y le digo, siempre Mimi va a estar con nosotros, pero nosotros nos merecemos ser felices. Es un momento muy especial. Así es. Así es, se me pone la piel de gallina porque me han pasado situaciones así, iguales, y es como ese recordatorio de el vacío que deja la otra persona, pero como uno también aprende y es, me estás doliendo, pero también estoy siendo feliz sin ti, también me lo merezco y sé que vas a estar ahí también acompañándome y disfrutando de esa felicidad desde otro plano. Nati, para ir finalizando, me gustaría que, como lo he dicho y lo he recalcado durante este episodio, tú tienes una misión demasiado hermosa y es ser esa voz para mamás, para papás, para familias, para tantas personas que pueden estar atravesando una situación de suicidio o algún tema relacionado con la salud mental. Así que me gustaría que nos dieras un consejo o les dieras también un consejo a estas personas que están atravesando ese duelo y que están atravesando esa situación eh, para que vean esto, no sé si quizás con otros ojos, pero quizás a partir como de las herramientas que tú tuviste, que puedan tener un mensaje que les ayude o les llegue al alma y les dé un poquito como de confort. Bueno, con respecto al duelo, les quiero decir que pidan ayuda, que toquen las puertas, pero que pidan ayuda.
ya sea terapéuticas, pero que pidan ayuda. Los grupos de duelo también a mí me ayudaron muchísimo. Yo hice grupo de duelo, mi acompañante, mi terapia, todo. No queden en su casa encerrados, porque uno por ahí queda solo pensando en la persona que se fue y se olvida de mirar un poquito al costado. Miremos al costado, que hay otras personas que nos están mirando y que también nos necesitan. Y por esas personas le pido yo que elaboren su duelo. Porque antes, viste, que decían, estoy de duelo. Y como que era un duelo pasivo, estoy de duelo y me quedo en este duelo eterno. Y ahora yo digo, hay que hacer el duelo. Y para mí el duelo es un proceso que tiene un principio y va a llegar un momento que tiene un final, pero nosotros vamos a recordar toda nuestra vida a nuestro ser querido. Yo lo encuentro a Miri, como te dije, en la música, en las canciones. Yo tengo una anécdota con ella en el último viaje, porque yo soy fanática de Ricardo Montaner. En eso miro ese video de ese recital y ella vive en mí. Por eso, para elaborar un duelo sano y que no se vuelva un duelo patológico. Y si están viviendo una situación con algún hijo, con algún familiar, también el pedir ayuda. Yo toqué todas las puertas. Si vos ves que ese profesional no te da la solución, busca ayuda con otro, pero no te canses de pedir ayuda. Y al amigo, esto es muy importante, si vos ves que tu amigo se siente mal, avisa. Si no te animás de avisar, en avisarle a los padres, busca un profe, busca a un tío, busca a un adulto, pero hay que ser empático y hay que escuchar. Y esto le quiero decir, al que está atravesando una situación y se siente mal, está bien decir estoy mal. Hay que aprender a decir, sí, estoy mal, escúchame un minuto, me siento mal. No sé si se entendió. Así es. Sí, no, no, total. Y sabes qué, que muchas veces uno no sabe en ese minuto que uno le puede negar a una persona, que una persona le dice, hey, tenés un minuto para que hablemos y todo, uno no sabe cuánto puede estar salvando a la otra persona. Entonces es siempre tener esa conciencia de que si el otro pide ayuda, así como uno no está exento nunca de pedirla también, tratar de tener esa conciencia de que pues finalmente somos seres humanos que nos tenemos que sostener los unos a los otros. Hay una palabra que me gusta mucho, ser presencia, estar para el otro. Capaz el otro que quiera hablar 5 minutos, entonces frenás 5 minutos en tu trabajo, con tu amiga, dejar el celular y mirarle a los ojos y escucharla 5 minutos. Así es, contesta esa llamada, dale esos 5 minutos a esa persona que uno no sabe qué tan importantes puedan ser, ¿cierto? Nati, mil y mil gracias de verdad. Te lo dije también desde el inicio. Eres una mujer sumamente valiente por atreverte a hablar de estos temas que, como siempre lo hemos dicho y lo hemos vivido, son tabú, por colgarte esa bandera e izarla alto para que cada vez sea más como la conciencia que tenemos sobre el suicidio, sobre la salud mental, sobre la ansiedad, la depresión, la bipolaridad, tantas cosas que muchas veces se convierten en un juego, pero no son un juego. Muchas veces uno dice como, uy, no, esa persona tan bipolar o como cambia de ánimo, pero realmente esa persona puede estar sintiendo cosas que ni siquiera se atreve a decir o que ni siquiera tiene un nombre. Así que gracias de verdad por levantar esa bandera, por ponerte esa tarea y por hacerle tanto honor al nombre de tu hija y de convertirte también en un milagro para los demás y para los que te escuchan y te conocen. Así que mil gracias. Gracias a vos, gracias. Bueno, y como siempre lo digo a las personas que escucharon y vieron este podcast, quédense siempre con lo que les resuenen y recuerden, si tienen algún familiar, algún amigo, regálenle ese espacio, o si ustedes no se están sintiendo bien, también toquen las puertas de alguien, de una persona, y rodéense de
de gente que siempre les pueda ayudar y que ustedes sepan que pueden llamar en caso de que esa mente o ese corazoncito no se estén sintiendo tan bien. Así que mil gracias por vernos y escucharnos. Nos vemos en un próximo episodio de Otro Manual para el Duelo, el podcast.